Entonces, este era el problema 1. En el problema 1 teníamos que analizar, digamos, cuando la función era creciente y decreciente y si había algún máximo relativo. Aquí hay una pregunta implícita para hacer este problema, que posiblemente varios de ustedes tomaron nota de este problema. El dominio de esta función, ¿cuál es? Ok, entonces el dominio es de 0 a infinito. Entonces tomemos muy en cuenta el dominio de esta función, porque cuando querramos derivar, vamos a obtener que la derivada es, digamos, 2x menos 9 sobre x. Entonces, para encontrar números críticos necesito encontrar cuando esta función es igual a 0 o cuando su derivada no existe. Yo creo que nos es más cómodo escribir esto como 2x al cuadrado menos 9 dividido x. Entonces voy a proceder a encontrar los números críticos. Entonces aquí los números... ¿De varias formas? Sí, de varias formas se puede hacer. Entonces vamos a tener números críticos cuando la derivada sea 0 y cuando la derivada no exista. Entonces, ¿cuándo es la derivada igual a 0? Cuando el numerador es 0. 2x al cuadrado menos 9 es igual a 0. Aquí nos queda que x sería igual a... bueno, x al cuadrado es igual a 9 medios. Y cuando tomemos la raíz cuadrada vamos a tener inicialmente dos números críticos. Pues aquí yo creo que tengo 3 dividido la raíz cuadrada de 2, si mal no estoy. Que es un número como 1 punto algo. 2.12. Ah, 2.12, ok, gracias. Entonces ahí está. El negativo no es parte del dominio de esta función. Entonces vamos a descartar el menos 3 dividido la raíz cuadrada de 2. Y también vamos a descartar x es igual a 0, a pesar de que aquí la derivada no existe, no es parte del dominio. Entonces solo tenemos un único número crítico. X es igual a 3 dividido 2, lo cual es igual a 2.12, más o menos. 12.13, ok. Entonces para el diagrama de signos, no vamos a empezar en 0, no tanto porque 0 sea un número crítico, sino porque aquí vamos a tener una barrera, un punto donde se define la función, es una como asíntota vertical en cierta forma. Y luego lo que voy a hacer es que voy a escribir estos dos términos. 2x al cuadrado menos 9 y x, afortunadamente x es siempre positivo, entonces este no nos va a afectar en nada la respuesta. Entonces el producto de estos dos términos nos va a dar el signo de la primera derivada. Entonces aquí tengo que escribir este número, el 2.13. Y aquí tengo que determinar si este término va a ser positivo o negativo. Lo más fácil es, metamos 1. Cuando x es igual a 1, esta derivada observen que es negativa. 2 menos 9, 7, menos 7 dividido 1 es negativo. Aquí me falta indicar de que aquí hay un 0 y que la derivada se vuelve 0 cuando es igual a 2.13. Entonces empezamos negativo, luego cambiamos positivo, 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 negativo, positivo. Entonces, ¿cómo se vislumbraría f de x? Aquí tenemos que graficar algo que va para arriba o va para abajo. Sí. Y luego aquí tenemos una tangente horizontal y luego eventualmente subimos. Entonces, ¿cuándo es la función creciente? 2.13 Ajá, de 2.13 a infinito. Entonces voy a poner aquí decreciente y creciente. Entonces esta va a ser decreciente en de 0 hasta 2.13. Y voy a poner 2.13 porque así posiblemente ustedes introdujeron la respuesta. Pero si pusieron es creciente de 0 a 3 dividido la raíz cuadrada de 2, es más que buena la respuesta. Y luego esta va a ser creciente de 2.13 a infinito. ¿Tenemos algún extremo relativo? Sí, y este sería un mínimo relativo. Y todo esto son los 50 puntos, no hay que hacer más por aquí. Mínimo relativo en x es igual aproximadamente a 2.13. Entonces solo si tenemos curiosidad de saber cuál es este valor, encontremos y de 2.13 y esta que sería igual.
Era menos 2 punto algo. Sí, es como menos, es un número negativo porque este 2.13 va a ser un poquito menor a 1, entonces aquí yo creo que tendría un menos 8, ¿qué? 4 menos 8 menos 4, ¿qué número les? Aquí ya establecen una calculadora solo para darnos una referencia. Menos 2.26. Ok, 2.26, perfecto. Entonces, con este punto y esta información ya podemos hacer la gráfica. Entonces esto es lo opcional, el trazo de la gráfica. Entonces, como la forma como trazaríamos esta gráfica es que aquí tenemos 2.13, menos 2.26 y sabemos que este es un mínimo. Y también sabemos otra cosa, la función se define en x es igual a 0. Entonces aquí tengo que graficar algo decreciente. Entonces lo que sí vamos a tomar en cuenta en esta gráfica es que no atraviesen el eje Y. Pueden hallar el intercepto, pero no es necesario para este problema. Este intercepto estaría alrededor de 1, tal vez un poco como 0.8, 0.6. Entonces luego la función se vuelve creciente. Y esto sería todo lo que tendrían que hacer para esta gráfica. Ahora, digamos, alguien, digamos Sebastián, le surgió la inquietud de que, digamos, de que en realidad por aquí hay un punto de inflexión como en alrededor de 3 o 4. Entonces, cuando hay un punto de inflexión, en realidad si uno quiere ser un poco más preciso, seguiríamos manteniendo una función creciente, pero tendríamos que hacer una especie de doblez. Pero entonces, digamos, si alguien en algún momento hizo este doblez, yo creo que con el doblez serían 15 puntos, pero si graficaron una parábola, ahí tienen sus 10 puntos, porque en ningún momento les hice preguntas de concavidad. Entonces, ahorita vamos a trabajar con esta gráfica. ¿Quién de ustedes hizo este doblez que hice al final? No importa, porque no pregunté concavidad, es que si no pregunto concavidad no tiene mucho sentido hacer el doblez. Entonces, no, este no es el problema, no lo quieren trabajar. Entonces tenemos este segundo problema, que este es otro problema que siento que no es complicado. Tenemos que encontrar los extremos absolutos de y es igual a x a la cuarta menos 8x al cubo más 14x al cuadrado más 10 en este intervalo. Y aquí no es necesario trazar la gráfica porque va a ser una gráfica, incluso solo un segmento de la gráfica. Entonces la idea es la misma, tenemos que derivar. La derivada de esta función yo creo que es un 4x al cubo menos 24x al cuadrado y más 28 más 28x. Entonces, si mal no estoy, aquí inicialmente vamos a tener 3 números críticos. Aquí es recomendable que simplifiquemos la derivada. Hey, se vuelve 0. Vamos a poner aquí el más 0. No, entonces por eso es que te quedó un problema bien difícil. Aquí siempre vamos a tratar de proponer problemas donde puedan factorizar sin ningún problema. Si en algún momento no pueden, tienen una factorización complicada, posiblemente derivaron mal o tienen un término que no es necesario. Entonces aquí tengo x al cuadrado menos 6x y yo creo que esto es un más 7. Entonces, ¿cómo podemos terminar de factorizar este? Se vuelve, según yo, 3 más raíz cuadrada de 2. Yo igualé eso a 0 y lo puse en la calculadora. ¿Si nos quedan raíces exactas o no? Uy, no. 4 más 3 más 2 y 3 menos 2. 3 y 2, pero ¿por qué aquí no tengo? 3 más raíz cuadrada de 2. 3 más raíz cuadrada de 2. 1.41. 1.58. Dios, entonces igualando esto a 0 tenemos que x es igual a 0 y el otro es 3 más raíz cuadrada de 2.
Inicialmente tenemos 2, pero vamos a tener que excluir 1. Antes esto no me gustó mucho, pero bueno, igual yo creo que no hubo tanta dificultad acá. Entonces aquí vamos a descartar porque este es más grande que 4. Cristian, Sí. si hice la parábola en la primera pregunta, la hice como exacta. La parábola La primera pregunta, la gráfica. que tiene que estar justificado porque digamos es decreciente y creciente. Bueno, entonces aquí el problema ya tenemos tenemos en realidad solo 3 candidatos. Entonces los evaluamos en los candidatos para máximo y mínimo absoluto. Eso sí no me gustó mucho. Pero entonces tengo que encontrar y es 0. Y es 0 afortunadamente es el más fácil de todos. 0 más 0 más 0 más 10. Yo creo que la idea que tenía aquí es tener un signo negativo para que se factorizara bonito. Luego el siguiente número que tengo que evaluar es y3 menos la raíz cuadrada de 2. Y este no es un número muy... Ajá, 19 algo. Vamos a decir 19 algo. Y luego y de 4, si mal no estoy, este es el... menos 22, así. Miremos si es menos 22. 64 menos 60, menos 8 por 64. Más 14 por 16. Más 10. Entonces quedó que menos 22. Ok. Muy bien, pero igual independientemente de cómo calcularon esto, digamos... Sí. Sí, es 256. Entonces este tema no me gusta mucho como el tema de graficar. Es la seguridad de la calculadora. Entonces este es el máximo absoluto y el mínimo absoluto es... Entonces esto era todo. Entonces a pesar de que las soluciones quedaban, que las raíces quedaban inexactas, veo que no tuvieron dificultad en este problema. ¿O sí? Bueno, entonces qué bueno saber que pudieron hacer este problema. Y yo creo que solo me faltó cambiar este signo a menos. Ese era el objetivo, que este signo fuera menos y factorizarlo como x menos 6 y por x más 1. Pero desafortunadamente no salió así. Entonces hoy lo que vamos a hacer es que vamos a continuar con el tema de la prueba de la segunda derivada. Entonces, ¿qué es lo... Bueno, el documento de la segunda derivada, yo creo que ya me quedé sin ningún documento porque todos ya tienen una copia. Entonces ahorita lo único que nos falta completar de la segunda derivada es cómo podemos usar la segunda derivada para determinar cuando tenemos máximos relativos y mínimos relativos. Entonces ese es un tema muy corto en sí, pero entonces quiero aprovechar la oportunidad de que este tema es corto para seguir insistiendo con el tema de graficado de funciones. Entonces aquí yo creo que el tema de asíntotas se los voy a subir ya a partir del fin de semana, que sería prácticamente el último tema que tendríamos en el parcial. El capítulo 13 con todas la primera derivada, segunda derivada, asíntotas y graficado es más que suficiente, solo que a eso tendríamos que agregarle las tasas relacionadas y L'Hopital. Pero creo que L'Hopital les está empezando a gustar el tema. Entonces pueden ver qué es lo bonito de la prueba de la segunda derivada. La prueba de la segunda derivada se basa en la siguiente observación. Obviamente se puede comprobar que esto es cierto y que si la segunda derivada es positiva y tenemos un número crítico en ese punto, hay un mínimo relativo. Y de lo contrario, si la segunda derivada es negativa y hay un número crítico, ese sería un máximo relativo.
Entonces, digamos, aquí tenemos la gráfica de la siguiente función. Voy a separar esta gráfica en dos regiones, una gráfica donde es una parte donde la función es cóncava hacia arriba y otra donde la función es cóncava hacia abajo. Aquí lo que podemos observar es que en estos dos puntos, que los voy a llamar, llamémoslos A y B. En estos puntos la primera derivada es igual a 0. Y obviamente ya sabemos que estos tienen forma de extremos relativos. Entonces observemos qué está sucediendo. No importa cómo grafiquemos un mínimo relativo con recta tangente horizontal, esta siempre va a ocurrir cuando la función es cóncava hacia arriba. Entonces aquí vamos a tener que tenemos un mínimo local o un relativo cuando la segunda derivada de esta función es positiva. En modo opuesto, si tenemos una tangente horizontal y luego este punto resulta ser un máximo, no importa cómo la grafique, la única forma que puedo obtener aquí un máximo relativo es cuando la segunda derivada es negativa. Entonces esta es una prueba muy bonita porque resume sin necesidad de usar el criterio de la primera derivada cuando hay un máximo relativo y un mínimo relativo. Pero incluso observen que ambas pruebas no se contradicen. Aquí hay un mínimo relativo con la primera derivada porque bajamos y después subimos, menos más, decreciente y creciente. Y en este caso tenemos creciente y decreciente. Entonces lo interesante, esos comportamientos de creciente y decreciente conectan la idea de cóncava hacia arriba porque la pendiente está aumentando de valor. Y de creciente a decreciente, como la pendiente está disminuyendo, la segunda derivada tiene que ser negativa. Entonces la prueba de la segunda derivada solo nos pide lo siguiente. Tenemos que encontrar todos los números críticos donde la segunda derivada es igual a 0. Donde la primera derivada es igual a 0. Entonces media vez identificamos estos números críticos, si la segunda derivada es negativa, hay un máximo relativo en C. ¿Qué es lo que les escribí en este documento? Porque la función es cóncava hacia abajo. Si la segunda derivada es positiva, hay un mínimo relativo en X es igual a C. Ahora en algunos de ustedes, yo creo que a algunos de ustedes todavía les di un documento donde tengo las desigualdades incorrectas y en todo caso están incorrectas, solo corríjanlas. Porque yo creo que tenía segunda derivada positiva con mínimo relativo, más de alguno le debe haber tocado uno o dos de estos documentos. Entonces esto prácticamente la sección 13.4. Hay algunas, digamos, limitaciones o formas aspectos donde tenemos que tener mucho cuidado al utilizar la prueba de la segunda derivada. Bueno, una limitación de esta prueba es que no escribí aquí en las notas, pero tal vez la hubiera incluido. Si el cálculo de la segunda derivada es laborioso, digamos por ejemplo encontrar derivadas de funciones como p de x dividido q de x, de por sí la primera derivada es difícil de calcular, no digamos la segunda derivada, posiblemente sea preferible usar solo la prueba de la primera derivada. Digamos, esta prueba es tan fácil, pero en algún momento tal vez porque de hacer esta prueba van a tener que calcular una segunda derivada y tienen que evaluar, entonces eso puede ser un poco tedioso. Hay otra limitación, ya esta sí es una limitación severa. Esta prueba no se puede utilizar si la primera derivada no existe, porque aquí cabal estamos requiriendo como condición de que la recta tangente sea horizontal.
si la recta tangente no es horizontal, entonces con los picos puede haber chance de máximo relativo, mínimo relativo, y el problema de un pico es que si tenemos que ya la primera derivada no existe, la segunda derivada tampoco va a existir. Entonces aquí si tenemos números críticos donde la derivada se indefine, otra vez tenemos que usar la prueba de la primera derivada. Entonces para ello es necesario utilizar la prueba de la primera derivada. El tercer inconveniente que tenemos es si encontramos un punto donde la tangente es horizontal, pero luego la segunda derivada también en ese punto es igual a 0, la prueba de la segunda derivada va a ser inconclusa. Entonces esta prueba es inconclusa. Entonces del mismo modo vamos a tener que realizar la prueba de la primera derivada para distinguir, por lo que hay que utilizar la prueba de la primera derivada para determinar si C es un máximo relativo, mínimo relativo o punto de inflexión. Y digamos, aquí les tengo unos problemas sumamente sencillos, porque esto es para ilustrar por qué la segunda derivada en algunos casos no es suficiente. Y hemos visto varias de estas funciones donde hay un cambio en la concavidad. Por ejemplo, está el caso que es bastante común, es y es igual a x al cubo. Aquí van a encontrar que la primera derivada es 0 cuando x es igual a 0. Y también la segunda derivada, pero aquí no hay ni máximo ni mínimo relativo, sino que aquí hay punto de inflexión. Luego tienen esta otra función, y es igual a x a la cuarta. Esta es otra donde tanto su primera como su segunda derivada son igual a 0, pero este sí va a ser un mínimo relativo. Entonces aquí tenemos que aquí si y es igual a x a la cuarta. Pero la ventaja es que con la prueba de la primera derivada hacemos creciente, decreciente, creciente, aquí hay un mínimo. Y para finalizar voy a poner un 1 menos x a la 6. Entonces esas son más que todo ilustraciones. Creciente, decreciente, hay un máximo, pero si nos vamos con la prueba de la segunda derivada, vamos a obtener el mismo comportamiento. La primera derivada es 0 porque 6x a la quinta cuando x es igual a 0 es igual a 0. Sí, lástima que no se me ocurrió incluir estos tres ejemplitos. Ahí tenía un espacio en ese folleto, porque son bien ilustrativos. Y es que aquí sí, entre más gráficas mira uno, a uno le ayuda más a entender este tema. Entonces ahorita ya prácticamente cubrí la teoría de esta sección. Es una sección muy corta en el libro. Es una sección que también desafortunadamente no tienen ejemplos con funciones como logaritmos o funciones exponenciales, los cuales son, digamos, problemas bonitos. Entonces aquí tenemos que trabajar solo 3 problemas el día de hoy. Hay unos problemas de extremos absolutos, pero también vamos a ver si los trabajamos o si prefieren empezar a hacer gráficas de estas funciones. Entonces vamos a clasificar los puntos críticos de las siguientes funciones. Y aquí les dejo abierto si quieren usar la prueba de la primera derivada o la prueba de la segunda derivada. Pueden usar cualquier prueba que quieran. Otra limitación que le miro a la prueba de la segunda derivada, pero esto es más que todo si en algún momento quieren trazar una gráfica, es que
En la prueba de la segunda derivada solo saben si hay un mínimo o un máximo relativo, pero pierden la información de cuando la función es creciente o decreciente. Con la prueba de la primera derivada no solo determinan extremos relativos de manera infalible, sino que también ya saben dónde la función es creciente y dónde la función es decreciente. Pero como vamos a ver en el tema de optimización, que son máximos y mínimos, ahí no estamos tanto interesados en la gráfica, sino en encontrar el punto crítico y luego solo comprobar que si es un máximo o un mínimo absoluto. Entonces, digamos, aquí en este caso, esta sí se factoriza, yo creo que sí se factoriza bien. Tenemos esta primera derivada, y la cual sería igual a, yo creo que nos queda aquí un x al cuadrado, y luego los otros términos, ¿cuáles serían? Más 4x. Y luego, ¿esta cómo la podemos factorizar o cómo podemos encontrar sus números críticos? Aquí nos queda x más 5 por x menos 1, si mal no estoy. Sí. 5 menos 1 es 4 y 5 por menos 1 es menos 5. Entonces los números críticos o valores críticos. Entonces, ¿cuándo es esta derivada igual a 0? Ajá, menos 5 y... Ajá. Entonces lo bonito de la prueba de la segunda derivada, si solo queremos encontrar que son extremos relativos, calculamos la segunda derivada, lo cual obviamente no calculo la derivada de esta función, sino la de esta, es más fácil. 2x más 4. Entonces, ¿qué valor de segunda derivada voy a encontrar cuando x es igual a menos 5? Menos 6. Entonces, si es menos 6, que tenemos aquí algo que es cóncavo, cóncavo hacia abajo. Entonces, por eso es que hay veces que yo trato de hacer esta gráfica, de recordar que con signo negativo es cóncavo hacia abajo, y aquí miro, esto es máximo. Porque si no, uno puede confundirse un poco con pensar que negativo es mínimo, pero negativo para segunda derivada es máximo relativo. ¿Y a qué sería igual el valor de la segunda derivada cuando x es igual a 1? Sí, entonces aquí tenemos algo que es cóncavo hacia arriba. Entonces aquí tenemos máximo o mínimo. Mínimo. Entonces esto es todo, ¿no? O sea, si en algún momento les queremos pedir el punto o el valor, simplemente encontramos a de 1 y a de menos 5. Entonces digamos a de 1 es igual a, y aquí queda un número, 1/3 más 2 menos 5 más 1. Nos queda que menos 1/3 de menos 2 como menos 4/3. Un menos 1.33. Por el lado de menos 5, si nos va a quedar un número sumamente alto. Yo creo que es menos 125 dividido al cubo más 50 menos 25 más 1. ¿Queda eso? ¿Queda eso? No. Sí queda eso. Entonces esto es como es un número como 40. Aquí este es un más porque menos 5 por menos 5 es más. Entonces aquí tenemos que un 76 menos 42 por así decir. Entonces aquí si queremos... ¿Por qué el punto número crítico o el valor de la función? Como que el 1 evaluado en la función original. El 1 evaluado en la función original, puede que nos quede 5/3. Miremos, aquí nos queda menos 2. Menos 2 más 1/3, este menos 2 es como que fueron menos 6/3. Sí, queda menos 5/3, excelente. ¿Usted está haciendo esto para no tener que hacer la segunda tabla de la concavidad? ¿O para qué, o por qué lo vas a hacer? Si estoy interesado en saber cuál es el valor máximo y cuál es el valor mínimo. Y también si en algún momento me quiero animar a hacer una gráfica bien rápida de esta función. Digamos, solo con estos dos puntos, ¿cómo puedo hacer una gráfica? Y conociendo, digamos, esta información de la concavidad.
Obviamente lo mejor es la información de la primera derivada. Bueno, y aquí así va a haber un punto de concavidad en x es igual a menos 2, pero digamos, por ejemplo, a de menos 5 es este valor, y sabemos que este es un máximo relativo. Y a de 1 que es igual a menos 5 tercios está más o menos aquí. Ajá. Entonces aquí pongamos el intercepto solo para decir, bueno, estamos un poquito arriba del eje X. Entonces, ¿cómo completaríamos la gráfica? Sí, aquí uniendo los puntos. Obviamente algunos de ustedes me pueden decir, pero es que aquí no conocemos cuando la función es creciente y decreciente, como que en cierta forma está un poco implícito. Obviamente el criterio de la primera derivada es el mejor para saber, bueno, es decreciente de menos infinito a menos 5. No, ahí es creciente, de infinito a menos 5 es creciente, y de 1 a infinito. Y luego es decreciente de menos 5 a 1. ¿Y cómo encontró el tercer, el punto intermedio ahí? Solo porque encontré a de 0. A de 0 es igual a 1. Cierto. Este lo encontré solo para saber, bueno, si voy a cortar al eje Y arriba o debajo del eje X. Entonces, como pueden ver, incluso sin saber mucho de la función, y ni siquiera hice el análisis de creciente y decreciente, todavía puedo hacer una gráfica. Pero esto solo lo hice para ilustrar, digamos, cómo hacer una gráfica. Obviamente es mejor con el criterio de la primera derivada. Entonces aquí tengo un problema que, este sí lo quiero graficar. Y aquí sí vamos a hacer un análisis más riguroso. Esta gráfica sí me gusta. Y ahorita van a ver por qué. Lo primero que me gusta de este problema es que los números críticos son fáciles de encontrar. Y lo segundo es que vamos a ver que la prueba de la segunda derivada vamos a empezar a ver las limitaciones que tiene esta prueba. Entonces, digamos, ¿a qué es igual la primera derivada? Sí, un 2. Sí, este problema sí me gusta. ¿Y esta cómo la factorizo? 2x. Por este 2x al cuadrado, este problema me gusta mucho. Entonces luego, ¿qué números críticos tenemos? Sí, 1 y 0. Sí, este problema me gusta. Entonces ahorita voy a aplicar un poco ingenuamente, digamos, el criterio de la segunda derivada. Y voy a decir, bueno, la segunda derivada de esta función es, creo que es 36x al cuadrado menos... Sí. Aquí tenemos un pequeño problema. ¿Cuál es el valor de la segunda derivada cuando x es igual a 0? Entonces aquí vamos a tener máximo o mínimo o no sabemos. Ahorita desafortunadamente con la prueba de la segunda derivada, cuando nos sale esto, no podemos concluir de inmediato que es un número, un punto de inflexión. Tendríamos que calcular el cambio de la concavidad, pero en todo caso ahorita esto queda inconcluso. Entonces B' de 1, B' de 1 sería igual a 36 menos 24, lo cual es igual a 12. Entonces aquí tenemos algo que es cóncavo hacia arriba. Entonces esto sería un mínimo o un máximo. Sí, un mínimo. Muy bien. Entonces, como esto es inconcluso, aquí sí desafortunadamente vamos a tener que utilizar la prueba de la primera derivada. Entonces, con la prueba de la primera derivada, tenemos que hacer un diagrama de signos, escribir cada uno de los términos que forman parte de la derivada. Entonces tenemos dos términos, en realidad podrían decir que tenemos tres términos, 12x, x y x menos 1. Pueden hacerlo así, pero creo que es más cómodo hacer solo 12x al cuadrado, x menos 1
y f' de x. Entonces solo voy a indicar nuestros dos números críticos, 0 y este que es igual a 1. Luego indico en dónde vamos a tener ceros para cada uno de estos términos. Con x al cuadrado tenemos 0 solo cuando x es igual a 0. Este lo tendríamos en 1. Y aquí la derivada lo tendría tanto en 0 como en 1. Entonces, ¿qué sucede con el término 12x al cuadrado cuando estamos a la izquierda de 0? ¿Tenemos números positivos o negativos? Sí. Y cuando esta función se vuelve a 0, ¿me cambian los valores a negativos o mantienen el signo? Entonces, por eso es que me gusta este problema, porque generalmente estamos acostumbrados en cambiar el signo cuando pasamos por el 0 de la función. En este caso no cambiamos el signo porque tenemos esta potencia par. Entonces, en algún momento algunos trabajan esto como 12x y x, y ahí sí cambian el signo, pero luego menos por menos da más. Entonces, luego, ¿qué tenemos con x menos 1? ¿Cuál es el signo a la izquierda de 0? Sí, es menos. Entre 0 y 1 sigue siendo menos. Y ahora aquí, como la potencia sí es impar, ahora aquí sí cambia a 1. Y siempre, digamos, es bueno verificar con números fáciles como 2. Ajá, entonces observen que esto sucede aquí. La función es decreciente, pasamos por 0. Y la función sigue siendo decreciente. Y luego eventualmente se vuelve creciente. Entonces aquí, si queremos resumir esto, digamos, brevemente para desglosar cómo se miraría f de x, ¿qué pasaría aquí en 0? ¿Tendríamos un máximo o un mínimo? ¿O ninguno de los anteriores? Observen que decrecemos, tenemos una tangente horizontal y volvemos a caer. Entonces aquí no hay extremo relativo. Entonces ya con la prueba de la primera derivada podemos concluir que no hay extremo relativo. Entonces aquí solo va a indicar que estamos en 0. Luego cuando pasamos en 1, estamos en 1, pasamos de decreciente a creciente. Entonces aquí tenemos un mínimo relativo tal como nos había dicho la prueba de la segunda derivada. Entonces empecemos a graficar esta función y a concluir qué es lo que pudimos concluir, que hay varias lecciones valiosas aquí. Entonces la primera lección, que es que no hay extremo relativo en x es igual a 0. Y la segunda conclusión es que hay un mínimo relativo en x es igual a 1. Muy bien. Entonces aquí voy a agregar una instrucción adicional de que cómo podemos graficar esta gráfica conociendo toda esta información. Sí, aquí me cabe todo el problema, excelente. Y incluso lo voy a graficar aquí al margen. Entonces, ¿cómo la graficaríamos? Solo utilizando estos dos puntos, encontremos, digamos, los valores de y. Encontremos b de 0 y b de 1. Entonces aquí es igual b de 0. Es 0 más menos 0 más 20. Entonces ya tenemos la primera coordenada de uno de los puntos de la gráfica, 0,20. ¿Qué sucede cuando b es igual a 1? 3 menos 4. Sí, 19. Entonces este mínimo va a costar observarlo un poco porque solo cae por un momento muy breve. Entonces observen que tengo aquí de bonito con este diagrama de signos. Aquí ya casi tengo la gráfica. Lo único que tengo que poner es ponerles como la altura a esta gráfica. Entonces observo que esta es una gráfica que tiene valores muy altos en y. Entonces voy a empezar aquí con indicando que b de 0 está más o menos por aquí. Obviamente no está muy a escala, que digamos. Entonces aquí tenemos una tangente horizontal. Luego b de 1
disminuye un poco, disminuye a 1,19 y este sí sabemos que es un mínimo. Entonces la pregunta es cómo completamos esta gráfica. Observen que nos está diciendo aquí esta información. Graficamos algo decreciente. En 0 nos tomamos una pausa. Continuamos decreciendo. Obviamente aquí pueden observar que como que hay un doblez entre 0 y 1 o hay un cambio en la concavidad. Y luego cómo termino la gráfica. Entonces este problema sí me gusta. Es un bonito problema para graficar. Y aquí podemos comprobar que incluso este x es igual a 0 es en realidad un punto de inflexión. O sea, si realmente queremos concluir de manera contundente que es un punto de inflexión, con la segunda derivada podemos encontrar el cambio de la concavidad. Pero aquí claramente se observa, está aquí cóncava hacia arriba la función y luego se vuelve cóncava hacia abajo. Entonces ahí hay un cambio de concavidad. Muy bien. Entonces esta es bonita gráfica. Tenemos otro problema más que yo creo que nos va a dar tiempo de hacer este problema. Y este es otro que quiero graficar. ¿Por qué se vuelve cóncavo hacia abajo después de 0? Ah, buena pregunta. Entonces vamos, como Sebastián hizo la pregunta, ¿por qué? Porque es 35x al cuadrado menos 24x. Eso es positivo en todos los números. Miremos, entonces, ¿por qué hay cambio de concavidad en x es igual a 0? Tenemos que la segunda derivada es 36x al cuadrado menos 24x. Entonces tenemos que identificar potenciales puntos de inflexión. Yo creo que esto es 12x. Es un poco pasado. No es. Vamos a ver aquí. Yo creo que si mal no estoy, esta segunda derivada se factoriza así: 12x, luego nos queda aquí 3x y aquí nos queda menos 2. Entonces, ¿cuándo es esta segunda derivada igual a 0? 0 y 2 tercios. Entonces, excelente, porque aquí ya podemos completar esta información. Podemos decir, bueno, aquí en 2 tercios como que hay un cambio de concavidad. Entonces, para analizar la concavidad, tenemos que hacer un diagrama de signos con estos términos: 12x y 3x menos 2. Entonces, aquí tenemos que indicar cuándo es 0 y 2 tercios. Esta aquí es 0, esta otra es 0 solo cuando tenemos 2 tercios. Y la segunda derivada es igual a 0 en x es igual a 0 y 2 tercios. Entonces para el término 12x, ¿qué signos tenemos? Menos, hagan menos, más. Y para 3x menos 2, empezaríamos con un número negativo. El número continúa siendo negativo y luego se vuelve positivo pasado de 2 tercios. Por ejemplo, cuando x es igual a 1. Entonces observemos aquí, se observa claramente el cambio en la concavidad. Entonces, por este cambio de la concavidad, x es igual a 0 es un punto de inflexión y también 2 tercios sería un punto de inflexión. Entonces solo concluyamos. Esto ya no es parte del problema, pero es siempre bonito repasar esto. De menos infinito a 0 y de 2 tercios a infinito. Porque quiero que veamos que todos estos procedimientos los hagamos casi que todos al mismo tiempo y casi que de manera automática. Entonces el último problema que voy a poder hacer hoy con ustedes es este, que ese es otro que me encanta. Desafortunadamente no tienen uno así en el libro. O sea que en el parcial nos van a decir como que resuelva esto y nosotros decidimos, escogemos la prueba de la segunda derivada o de la primera. Sí, yo creo que les dejaría abierto que la prueba que quieran usar. Porque la de la segunda derivada es más fácil. Es más fácil, pero aquí vamos a ver que con este... Son simples. Aquí con este ya se complica un poco más. Y todavía no hemos trabajado problemas como x al cuadrado menos 1 dividido x al cuadrado menos 4. Ya con esos calcular la segunda derivada es tedioso. La primera. Sí, mejor vamos con la primera. Entonces empecemos a trabajar con este. ¿Cuál es la derivada de esta función?
¿qué regla tenemos que utilizar? Producto. Entonces su derivada es, derivo aquí y luego derivo la segunda función y la multiplico por la primera función. Entonces esta es una e a la x. Entonces tengo que factorizar e a la x, y aquí me dijeron que es bueno que repase cuando esta derivada va a ser igual a 0. ¿Cuándo es esta derivada igual a 0? Esta derivada va a ser igual a 0 cuando e a la x sea igual a 0 y cuando x al cuadrado más 2x menos 3 sea igual a 0. Pero aquí tengo una pregunta para ustedes. ¿Es en algún momento la función exponencial igual a 0? Entonces aquí no tenemos que tratar con este punto. Si en algún momento quieren hacer logaritmos, pueden hacerlo, pero encontrarían que x es igual al logaritmo de 0, lo cual es indefinido. Entonces con este no nos preocupamos, solo tenemos que preocuparnos aquí, si tenemos esta función, ¿cuándo es esta función igual a 0? Yo creo que si mal no estoy es esto. 1 y 3. 1 y menos 3. Entonces aquí pueden utilizar la prueba de la segunda derivada, pero pueden ver que aquí la prueba de la segunda derivada se vuelve un poco tediosa. Y más aún, como tenemos que hacer un trazo de la gráfica, mejor vámonos de un solo al diagrama de signos. Y como ya trabajé con este diagrama de signos, ahora voy a trabajar con el que ustedes usualmente trabajan. Menos 3 y 1. Y luego vamos a determinar los signos de f' de x. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el valor de esta derivada? Si tenemos valores a la izquierda de menos 3 como menos 4 o menos 5. ¿Positivo? Sí, se vuelve positivo, sí, porque aquí es negativo, por negativo es positivo. Si estamos entre menos 3 y 1, ¿cuál sería el signo de nuestra primera derivada? Digamos, escojamos un número como 0. Sí, negativo, excelente. Y luego pasado de 1, como un número como 2. 5 y que por 1, ese es un número positivo. Entonces, ¿qué es lo bonito de la prueba de la primera derivada? ¿Dónde tenemos máximos y mínimos relativos? Subimos, bajamos y volvemos a subir. Entonces, ¿en dónde hay un máximo relativo? Ajá. Y el mínimo deja en 1. Muy bien. Entonces ahorita solo hagamos el bosquejo de la gráfica y con esto terminamos. Para realizar el bosquejo vamos a encontrar los valores de y. Luego de c de x para x es igual a 1, x es igual a menos 3, y porque siempre es bueno ver cómo nos estamos cruzando, cómo estamos cruzando el eje y, x es igual a 0, no porque sea un número crítico, sino porque nos da un buen punto de referencia. Entonces aquí es igual c de menos 3. 9 menos e a la menos 3. Pero está bien, digamos, este es un número que va a ser que un menor a 1, si mal no estoy. 0.30. Sí, 0.30, sí. Muy bien. Ahora, ¿a qué es igual c de 0? E a la 0. Y este sí es exactamente igual a menos 3 porque a la 0 es igual a 1. Y ahora c de 1 ¿a qué es igual? Menos 2. Es como un 5.40 y algo, si mal no es, menos 5.40. Ok.
Entonces solo identifiquemos estos 3 puntos y repliquemos este comportamiento y... Ay, hijos. Bueno, este lo voy a hacer en otro problema aparte, porque aquí, ¿sí? Porque en realidad con punto 30 y menos 5,44 es más que suficiente, pero digamos si solo identifico estos, no sé si voy a cortar aquí o si voy a cortar debajo del eje X. Y también digamos este es un punto que siempre es bien fácil de encontrar, pero no es porque este no es ni número crítico ni inflexión, ni crítico ni punto de inflexión. Entonces aquí voy a hacer esta gráfica porque es necesario que tenga un mayor espacio, si no, no se va a ver muy bien. Muy bien. Entonces empiezo con C de menos punto 3, este valor es como punto 30. Lo voy a graficar aquí un poco por acá. C de 0 es menos 3, yo creo que este lo tengo que graficar un poco más abajo que la altura de este. Y luego este, como es un mínimo, va a ser como menos 5,44. Entonces, ¿cómo completamos la gráfica? Desde aquí es decreciente. Ah, no, aquí es creciente, aquí estamos subiendo. Luego, como este es un máximo, aquí tenemos que bajar. En algún momento yo creo que vamos a tener que doblarnos un poco para alcanzar este mínimo. Y luego la función pasa a ser creciente. Obviamente aquí hay un intercepto. El intercepto yo creo que está en la raíz cuadrada de 3. El último punto que tengo para ustedes para resolver una inquietud. Esta parte de la izquierda de la gráfica tiene esta forma o tiene otro tipo de gráfica. Recordemos qué tipo de función tenemos aquí. Si pueden encontrarme, digamos, C a la menos 20. Para ver más o menos por dónde va. Ajá. Y con esto los termino de molestar porque este último punto va a ser la clase del martes. ¿Examen no hay que recoger? ¿Qué les quedó? Sí, 397 por E a la menos 20. Menos 128 por 10 a la menos 7. Es un número muy chiquito. Entonces en realidad tenemos que graficar algo así. Y esto que tengo aquí es lo que vamos a ver el martes como una asíntota horizontal. Entonces, muchas gracias. Sí. Posiblemente porque aquí observo que hay como una especie de doblez, aquí hay otro doblez. No, pero